Bendiciones a todos, bienvenidos a este estudio del libro de Juan. Gracias por estar aquí. Como les comenté en mis redes sociales, vamos a iniciar el estudio del libro de Juan y sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a aprender mucho y sobre todo nos vamos a poder acercar a Jesús a través de su palabra y aprender de Él. Y sobre todo vamos a pedirle a Dios que nos guíe a su Espíritu Santo para que nos ayude a poner su palabra por obra, porque no solamente se trata de leer, sino de aplicarla a nuestra vida. Lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir estudiando cada capítulo. Quizá no va a ser un video completo del capítulo entero, porque si no sería un video muy largo. Lo iremos haciendo por partes. Y lo importante es que no es la cantidad, sino la calidad. De nada me sirve que hagamos el estudio súper rápido y que se nos queden muchas cosas en el aire o sin resolver. Así que vamos a ir haciéndolo de esta manera. En este video vamos a ver lo que es el prólogo del libro de Juan, que es del capítulo 1, versículo 1 al versículo 18. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo el estudio hasta terminar el libro. ¿Qué vas a necesitar? Pues necesitarás tu Biblia. Yo estoy usando la Biblia NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Tú puedes usar la versión que a ti más te guste, con la que te sientas más cómodo. También te animo a que tengas tu libreta. Aquí tengo yo la mía, donde he hecho mis apuntes y los que también iremos comentando, que me iré ayudando con ellos en este estudio. Yo te diría que es importante que tengas una nota para tu libreta de notas para apuntar, porque a veces quizá te va a surgir algo, va a venir algo a tu mente, Dios quiere hablar algo a tu vida y de esa manera lo puedes anotar. Si no, a mí me ha pasado alguna vez que leyendo la Biblia o voy por la calle meditando y me viene algo a mi cabeza y pienso, luego me acordaré, pero por no tener un papel o un boli a mano, no he podido tomar las notas. Así que yo te animo a que tengas tu libreta, tus lápices, subrayadores si los consideras necesarios y sobre todo tu Biblia. Y por supuesto un corazón abierto a recibir lo que Dios quiere hablar a tu vida. También comentarles que me iré ayudando con este comentario bíblico de Timoteo Glasscock. A mí me ha ayudado mucho este comentario porque me ha ayudado a profundizar y averiguar algunas cosas que no me quedaban muy claras o que no sabía muy bien cómo encontrarlas o dónde encontrarlas, así que yo me he ido ayudando de este estudio, de este comentario bíblico. Bueno, vamos a empezar a leer Juan capítulo 1, voy a leer el versículo 1 y el 2. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Aquí podemos ver que Jesús está desde el principio de todos los tiempos. Él es eterno, es infinito. Y podemos ver que Juan dice, ya existía el Verbo se refiere a Jesús. Aquí vamos a ver una definición que tengo aquí en el diccionario, porque Juan usa la palabra verbo, que eso es muy importante de entender. Juan usa la palabra verbo para referirse a Jesucristo como la palabra de Dios hecha carne. La palabra verbo en griego es logos, que significa la expresión o comunicación de un pensamiento. En este contexto, Juan está mostrando que Jesucristo es la expresión viva de Dios, la manifestación de la voluntad y su mensaje para la humanidad. Jesucristo es la palabra de Dios y se hizo carne para habitar entre nosotros y revelarnos el amor y la voluntad de Dios. Más adelante, a medida que vayamos estudiando este libro, vamos a ir aprendiendo muchas cosas sobre esto, que sobre todo tenemos que entender para poder interiorizar y entender este libro, que Dios y Jesús son una sola persona. No son personas diferentes, no es Dios por un lado y Jesús por otra, sino que son una sola persona. Esto tenemos que entenderlo de esta manera. Jesús y Dios, el Espíritu Santo, son una sola persona, son tres personas en una, y esa es la divinidad de Dios. Aquí vemos que Juan dice, en el principio ya existía el Verbo se refiere a Jesús, y el Verbo estaba con Dios, o sea, estaba con Dios porque Dios también estaba en el principio. Y el Verbo, aquí me encanta porque es como si a alguien le queda la menor duda, Juan lo deja muy claro, dice, y el Verbo era Dios.
Él estaba en el principio con Dios. Aquí esto es clave a la hora de entrar a estudiar este libro. En el principio me encanta ver cómo se conecta un libro con otro. Aquí también vamos a ver a lo largo de este estudio cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se conectan, o sea, no cabe la posibilidad. Hay personas que dicen el Antiguo Testamento ya queda como invalidado porque ahora estamos bajo la gracia. Y déjame decirte que eso es un error pensar así. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son una concordancia y se enlazan entre sí. Aquí podemos ver cómo se conecta Génesis, digamos, podemos ver Génesis 1 del 1 al 25, donde se empieza a desarrollar la creación, donde Dios crea el mundo. Y aquí podemos ver cómo Jesús también es creador, porque ellos son una misma persona. Jesús mismo es Dios, comparten la misma naturaleza divina. Vamos a ir al comentario a ver qué podemos destacar en este comentario acerca de estos primeros versículos. El primer versículo del Evangelio encontramos 3 verdades acerca del Verbo. Primero, que es eterno. El Verbo ya estaba presente. Esto podemos verlo también cómo se conecta con Apocalipsis 21:6, que dice que Dios es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Jesús comparte plenamente la eternidad de Dios, el Padre. Esto está también en Juan 17:5. Aquí el comentarista va poniendo versículos para que sostengan lo que estas verdades que él escribe. En segundo lugar, el Verbo es personal. Juan no nos habla de algún principio o alguna fuerza impersonal, sino de un ser que estaba con Dios. Y la frase original del texto griego indica una relación personal, eterna, directa e íntima. Vamos al versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Aquí podemos ver que todas las cosas fueron hechas por Jesús. Por medio de Él, Jesús siempre es el medio. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí es como que lo recalca, ¿no? Jesús siempre va a ser el medio. Aquí tengo en mis notas que del versículo 3 al 5, el que acabamos de leer ahora, vemos cómo Jesús actúa creando, el Verbo actúa vivificando, el Verbo actúa iluminando. Jesús es el agente divino por medio del cual todas las cosas son creadas. Él siempre es el medio, siempre es el medio. Por eso debemos saber que si creemos en Dios, también debemos creer en su Hijo Jesús. Eso es la salvación al final. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Para poder ser salvos necesitamos aceptar a Jesús, al Hijo de Dios. No podemos separarlo, no podemos decir yo creo en Dios pero no creo en Jesús, o creo en Jesús pero no creo en Dios. Es imposible. Eso es antibíblico. Hay muchas sectas, incluso podría llamar religiones, que separan a Dios o que dicen que Dios es una persona y Jesús es otra. Eso es antibíblico. Así que cuidado con las cosas que vemos, que nos enseñan, que escuchamos, porque tenemos que por eso siempre leer la palabra de Dios dentro de un contexto, porque si no caemos en estas cosas que al final no son cualquier otra cosa menos bíblicas. Vamos a ver rápidamente esto. Si tú lees Génesis, capítulo 1, del 1 al 25, ves cómo Dios creó todas las cosas. Y aquí podemos ver también cómo Jesús, el Verbo, actúa, como le dije antes, creando. Él siempre es el medio, es el agente divino. El Verbo también actúa vivificando. Además de formar el mundo, vemos cómo lo llena de vida. Y pongo aquí mis notas, miremos cómo se conecta esto, como les dije antes, en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 25. Dios crea la vegetación, crea los astros, crea los animales acuáticos, las aves y los animales terrestres. Dios da vida. De esa misma manera el Verbo actúa vivificando y da vida. Lo vamos a leer aquí, que Él es la luz del mundo. Él da vida. Él actúa iluminando. Aquí lo podemos ver. Dice, aquí vemos otro de los grandes temas que se irán desarrollando a lo largo de este evangelio. Jesucristo es la luz del mundo.
Su luz disipa la oscuridad, termina con ella, se acaba la oscuridad espiritual. Por eso si Jesús vive en ti, Jesús vive en mí, no puede haber oscuridad en nuestra vida. Cuando tú te sientas en oscuridad, cuando tú te sientas que no tienes salida, cuando tú lo veas todo negro, todo oscuro, piensa en que si Jesús vive, mora en ti, si tú lo has aceptado en tu corazón, si tú has nacido de nuevo, que esto también lo vamos a ver en este libro, el nuevo nacimiento, no tienes por qué vivir en tinieblas, no tienes por qué vivir en penumbra, porque Él es la luz de nuestra vida, Él brilla en nuestro interior. Vamos a resaltar esto que dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la vida, Jesús es nuestra luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Por eso tenemos que entender una cosa. Aquí podemos verlo de esta manera. Si en nuestra vida hay oscuridad, si en nuestra vida hay pecado, si estamos cegados por el pecado, por algo que no está bien en nuestra vida, entonces no vamos a ser capaces de comprender la luz de Jesús. Muchas veces pasa que quizá estamos tan distantes, tan lejos de Jesús que hacemos tantas cosas que no le agradan y ni siquiera tenemos esa convicción de pecado, ni siquiera sentimos nada en nuestro corazón que redarguya nuestro interior. ¿Por qué? Porque estamos ignorando la luz de Jesús. Y si ignoramos la luz de Jesús y estamos en tinieblas, no podemos comprender su luz. Por eso también te animo a una cosa, a que nunca entres en debates con personas que no creen en Jesús, con personas que ofenden a Dios, a Jesús, que lo rechazan. ¿Sabes por qué? Porque es normal que las personas que no conocen a Dios, que no conocen a Jesús, se expresen de diferentes maneras de Él. ¿Por qué? Porque no le conocen. Porque con una mente natural, con una mente, vamos a decirlo de alguna manera, carnal, con una mente que no comprende lo divino, lo espiritual, no podemos entrar en ningún tipo de debate. Ponte a pensar, o sea, es normal que las personas que no conozcan a Cristo Jesús se cierren a su verdad y digan cosas que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque las personas que están en tinieblas no van a comprender la luz de Jesús. Por eso nuestra meta, que también vamos a ir comentando en este libro, es llevar el Evangelio, así como lo hizo Juan, para que las personas puedan creer en Jesús y puedan aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Aquí entra ya lo que es el testimonio de Juan el Bautista. Dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Aquí vemos como Juan el Bautista es el enviado a dar testimonio, a abrirle camino a Jesús aquí en esta tierra. Y dice que él no era la luz. Y a mí me encanta destacar aquí de Juan su humildad. Él siempre en todo tiempo se cuidaba de no opacar a Jesús, de no apagar la luz de Jesús y verse él como el protagonista. Juan aquí me muestra una tremenda humildad que más adelante también vamos a ver como él dice, uno de los versículos que a mí me encantan, es cuando él dice que debo menguar yo para que Jesús crezca. Él sabía cuál era su posición en esta tierra, él sabía por el motivo por el que había venido a esta tierra, era para abrirle camino a Jesús. Y vemos como dice, a fin de que todos creyeran. Esa era la meta de Juan, ese era el objetivo de Juan, que todos creyeran en Jesús, el Hijo de Dios. Juan el Bautista llega a ser un modelo para los que estamos llamados igualmente a ser testigos de Cristo. Jesús se refirió a él con las palabras, él era la lámpara que ardía y alumbraba, pero permitió que la luz verdadera brillara a través de su vida y su testimonio. Esto es hermoso. Yo no sé si aquí podemos ponernos a pensar, yo creo que podríamos ponernos a reflexionar en este momento si nuestra vida está haciendo que la luz de Jesús brille, si estamos dando testimonio de Jesús, o si por el contrario la tenemos apagada, escondida, vivimos una fe escondida, negamos nuestra fe incluso, estamos avergonzándonos de ser cristianos, de ser hijos de Dios.
¿Qué está pasando ahora mismo en tu mente, en tu corazón? ¿Estás siendo testimonio? ¿Estás siendo testigo de Jesús aquí en la tierra? ¿Estamos llevando el evangelio a toda criatura? ¿Estamos actuando bien con nuestra vida, dando testimonio de que la luz de Jesús brilla en nosotros? ¿O estamos más bien siendo piedras de tropiezo para los demás? Aquí deberíamos de reflexionar sobre esto y recordar que la misma misión que tenía Juan el Bautista de predicar el evangelio, de ser esa lámpara, como dice aquí, y como Jesús también se refería a él, esa lámpara que ardía y que alumbraba. Está nuestra lámpara, estamos siendo esas lámparas que arden y alumbran en este mundo de oscuridad y de tinieblas. Estamos llamados a ser lámparas que brillen y ardan en el mundo muy oscuro, iluminando la figura del Salvador para que otros la puedan conocer y acercarse a Él para recibir la vida eterna. Mira, yo te invito a que reflexiones sobre esto, a que reflexionemos sobre esto. Esto es un caso serio, esto es un tema serio. Se trata de la salvación de las almas. Se trata de la salvación de tu vecino, de tu hermano, de tu amigo, de tus familiares. Se trata de su salvación. Dice el versículo 9, aquel que era la luz verdadera. Hay muchas luces falsas. Tenemos que tener mucho cuidado. Si dice la luz verdadera es porque no todas van a ser verdaderas. Jesús es la única luz verdadera. Alumbra a todos. Dice, es para toda la humanidad. Aquí podemos ver que dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Aquí no dice a unos, a otros, a los de tal raza, a los de tal color, a los de tal nacionalidad. No dice eso, dice a todo hombre. La luz verdadera, cuidado con las luces falsas. Cuidado con a quién estás escuchando. Hay muchos falsos maestros, falsos profetas. Y ya de aquí que lo menciona la palabra de Dios, dice la luz verdadera, porque probablemente habían también otros tipos de luces que al parecer brillaban mucho, pero por dentro lo que contenían era oscuridad. Recordemos que la apariencia, las palabras muy elocuentes, todo muy perfecto, puede ser engañoso, y por eso nosotros tenemos que ser personas que leemos la palabra de Dios y que nos acercamos a Dios. ¿Saben por qué? Porque solo de esa manera vamos a poder distinguir las luces verdaderas. Vamos a poder distinguir y discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y dice que al venir al mundo alumbra a todo hombre, no hace acepción de personas. Me gustaría invitarte a que puedas suscribirte a mi canal y que puedas seguirme en mis redes sociales, en Instagram, Rebeca.Perdomo7, y que de esa manera puedas apoyar mis cuentas. Te invito también a que si has aprendido algo en este video, si está siendo de bendición para ti, puedas compartirlo con otras personas para que puedan unirse a este estudio y para que también puedas ser tú de bendición compartiendo este video, y de esa manera también puedas apoyarme en mi canal de YouTube. Y voy a dejar este video hasta este versículo 9, y en un próximo video vamos a seguir estudiando el prólogo de este libro. Iremos del versículo 10 al 18. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.